Tenía 72 años cuando mi propio hijo me puso en la calle como si fuera basura. 72 años de vida, 50 de ellos dedicados a él, y bastaron 5 minutos para que me dijera que ya no era bienvenida en la casa que yo misma ayudé a construir. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo guardaba un secreto. Un secreto que cambiaría todo. Hoy vivo sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Las paredes son delgadas y puedo escuchar a los vecinos discutir cada noche. El refrigerador hace un ruido extraño que me despierta a las 3 de la madrugada. Hay una mancha de humedad en el techo del baño que crece cada semana, como un recordatorio de que todo se deteriora con el tiempo, incluso la dignidad. Me levanto cada mañana a las 6, aunque ya no tengo ningún lugar a donde ir. Es la costumbre de toda una vida, supongo. Preparo café en una cafetera vieja que traje de la casa grande, la casa donde crié a mis hijos, la casa de la que me echaron. El café sabe diferente aquí. Más amargo. O tal vez soy yo quien ha cambiado. Miro por la ventana y veo la ciudad despertar. Gente que va al trabajo, niños camino a la escuela, parejas jóvenes tomadas de la mano. Todos tienen un lugar al que pertenecer. Yo solía tener uno también. A veces pongo 2 tazas en la mesa antes de recordar que estoy sola. Mi esposo murió hace 8 años. Cáncer. Nos dejó a mí y a nuestros 2 hijos, Roberto y Elena. Roberto, mi primogénito, mi orgullo. Elena, que vive en otro estado y apenas llama. Después de lo que pasó, ella dejó de contestar mis mensajes. Las tardes son las peores. Cuando el sol empieza a bajar y las sombras se alargan en este apartamento diminuto, siento el peso de la soledad como una piedra en el pecho. Antes, a esta hora, estaría preparando la cena para la familia. Roberto llegaba del trabajo, su esposa Marcela venía de su oficina, y mis 2 nietos corrían por la casa llenándola de risas y gritos. Ahora el silencio es tan denso que puedo saborearlo. Hay un cajón en mi habitación que no he abierto desde que llegué aquí. Está cerrado con llave. Dentro hay documentos, fotografías y una carta. Una carta que escribí hace 20 años y que nunca entregué. Una carta que contiene la verdad sobre la herencia, sobre la casa, sobre todo. Cada vez que paso junto a ese cajón, siento la tentación de abrirlo, de sacar esos papeles y hacer lo que debía hacer hace años. Pero algo me detiene. Tal vez el miedo. Tal vez la esperanza de que Roberto recapacite y venga a buscarme. Tal vez simplemente el cansancio de pelear batallas que ya perdí. Mis manos tiemblan más ahora. Artritis, dice el médico. Pero yo sé que es algo más. Es el peso de las palabras no dichas, de las verdades enterradas, de los secretos que cargas durante tanto tiempo que se vuelven parte de tu cuerpo. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Era el año 1995 cuando mi esposo Héctor y yo compramos ese terreno en las afueras de la ciudad. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños. Teníamos la ilusión de construir algo para nuestros hijos, un patrimonio, un lugar donde pudieran crecer y formar sus propias familias. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Héctor me tomó de la mano y me dijo que ese pedazo de tierra era nuestro futuro. Yo tenía 42 años entonces, él 45. Roberto tenía 15, Elena 12. Éramos una familia normal, con problemas normales, con sueños normales. Construimos esa casa con nuestras propias manos. Bueno, no literalmente, pero cada ladrillo, cada ventana, cada puerta fue elegida por nosotros. Héctor trabajaba doble turno en la fábrica para pagar los materiales. Yo hacía costuras por las noches, arreglaba ropa del vecindario, cualquier cosa para sumar un poco más al presupuesto. Los fines de semana íbamos todos al terreno.
Roberto ayudaba a cargar materiales, Elena traía limonada para los trabajadores. Era nuestro proyecto familiar. Nuestra esperanza hecha concreto y acero. La casa quedó terminada en 1998. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín. Planté rosas junto a la entrada, las mismas rosas que mi madre tenía en su casa cuando yo era niña. Rojas y blancas, como símbolo de amor y pureza. Fueron años hermosos. Roberto se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Elena estudió enfermería y conoció a su esposo en el hospital donde hacía sus prácticas. Héctor y yo nos sentábamos en el porche cada tarde, tomados de la mano, viendo el atardecer y sintiéndonos bendecidos. Pero la vida tiene una forma cruel de arrebatarte la felicidad justo cuando crees que finalmente la encontraste. Héctor empezó a sentirse mal en el 2016. Cansancio, pérdida de apetito, dolores que no podía explicar. Los médicos lo revisaron durante meses antes de dar el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Le dieron 6 meses de vida. Vivió 8. 8 meses de quimioterapia, de noche sin dormir, de verlo consumirse frente a mis ojos. Roberto venía a visitarlo cada semana, pero siempre parecía apurado, siempre tenía que irse temprano. Elena vivía lejos y solo pudo venir 3 veces en esos 8 meses. Yo fui quien lo cuidó. Yo fui quien lo bañó cuando ya no podía hacerlo solo. Yo fui quien sostuvo su mano la noche que murió, en nuestra habitación, en la casa que construimos juntos. Después del funeral, la casa se sintió demasiado grande y demasiado vacía. Cada rincón tenía un recuerdo de Héctor. Su silla favorita en la sala, su taza de café en la cocina, su lado de la cama que ya no se hundía por su peso. Roberto me sugirió que vendiera la casa y me mudara a algo más pequeño. Pero yo no podía. Esa casa era todo lo que me quedaba de Héctor, de nuestra vida juntos, de los sueños que construimos ladrillo por ladrillo. Entonces Roberto propuso otra cosa. Que él y Marcela se mudaran conmigo. Acababan de tener a su segundo hijo y necesitaban más espacio. Sería perfecto, dijo. Yo no estaría sola, ellos tendrían una casa grande para los niños, y yo podría ayudar con el cuidado de mis nietos. Acepté sin pensarlo 2 veces. La idea de tener la casa llena de vida otra vez, de escuchar risas de niños, de no despertar en medio del silencio, era demasiado tentadora. Fue el peor error de mi vida. Al principio todo parecía funcionar bien. Marcela y yo cocinábamos juntas, yo cuidaba a los niños mientras ellos trabajaban, compartíamos las tareas del hogar. Roberto parecía más relajado, más feliz. Los niños llenaban la casa de energía y alegría. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Marcela comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo hacía las cosas. Que la comida tenía demasiada sal, que yo malcriaba a los niños, que mi forma de limpiar no era la correcta. Al principio eran comentarios sutiles, dichos con una sonrisa, como si fueran bromas. Pero con el tiempo se volvieron más directos, más hirientes. Roberto nunca decía nada. Cuando Marcela me criticaba frente a él, bajaba la vista y se quedaba callado. Mi hijo, el hombre que yo había criado para ser fuerte y defender lo correcto, se había convertido en un cobarde frente a su esposa. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia casa. Marcela reorganizó la cocina sin preguntarme. Cambió los muebles de la sala. Pintó las paredes de colores que yo no había elegido. Poco a poco, la casa dejó de parecerse al hogar que Héctor y yo construimos. Una noche escuché a Marcela hablar con Roberto en su habitación. Yo pasaba por el pasillo camino al baño cuando oí mi nombre. Tu madre está interfiriendo demasiado con los niños, decía Marcela. Les da dulces cuando les digo que no. Les deja ver televisión más tiempo del permitido. Está socavando mi autoridad. Es solo que quiere consentirlos, respondió Roberto, su voz cansada. ¿Es su forma de demostrar amor? Pues su forma de demostrar amor está arruinando la disciplina que estoy tratando de establecer. Necesitas hablar con ella. Hubo un silencio largo. Luego Roberto dijo algo que me partió el corazón.
Lo sé. Tienes razón. Hablaré con ella. Me quedé paralizada en el pasillo, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Mi propio hijo, eligiendo a su esposa sobre mí. Eligiendo la paz de su matrimonio sobre el respeto a su madre. Al día siguiente, Roberto me pidió que dejara de darles dulces a los niños sin permiso. Lo dijo con torpeza, sin mirarme a los ojos. Yo asentí y no dije nada. ¿Qué podía decir? Era su casa ahora, aunque llevara mi nombre en los documentos. Las cosas empeoraron después de eso. Marcela empezó a tratarme como a una empleada. Me pedía que lavara su ropa, que limpiara su habitación, que preparara comidas específicas. Si me negaba o sugería que ella también podía ayudar, ponía mala cara y se quejaba con Roberto. Y Roberto siempre, tomaba a su lado. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación. Era el único espacio que todavía sentía mío. Allí guardaba las fotos de Héctor, sus cosas personales, los recuerdos de cuando éramos felices. Me sentaba en la cama y le hablaba a su fotografía, preguntándole qué debía hacer, cómo había llegado a esto. Los niños notaron el cambio. Mi nieto mayor, Mateo, de 7 años, me preguntó un día por qué ya no jugaba con ellos como antes. Abuela, ¿estás triste?, me preguntó, sus ojos grandes y preocupados. No, mi amor, mentí. Solo estoy un poco cansada. Mamá dice que estás vieja y que los viejos se cansan mucho. Las palabras de un niño, inocentes, pero que revelaban lo que Marcela decía de mí cuando yo no estaba presente. Entonces llegó el día que cambió todo. El día que me echaron. Era un domingo por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Marcela entró con una expresión que no había visto antes. Furia pura. Necesitamos hablar, dijo, sin saludar. Buenos días, Marcela. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esto no puede seguir así. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿A qué te refieres? A esto. A ti viviendo aquí. A ti interfiriendo en nuestra vida. A ti haciendo que esta casa se sienta como si todavía fuera tuya. Pero es mi casa, dije, mi voz apenas un susurro. Era tu casa. Ahora es nuestra. Roberto y yo estamos criando una familia aquí y no podemos hacerlo con tu constante presencia, con tus reglas anticuadas, con tu forma de hacer que todo gire alrededor de ti. Yo nunca he hecho eso, protesté, las lágrimas comenzando a formarse. Solo he tratado de ayudar. ¿Tu ayuda no es bienvenida? Necesitas irte. En ese momento entró Roberto. Había escuchado la conversación desde la sala. Lo vi en sus ojos. Y también vi que no iba a defenderme. Mamá, dijo, y la forma en que pronunció esa palabra me dijo todo lo que necesitaba saber. Marcela y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si buscaras tu propio lugar. Mi propio lugar, repetí, incrédula. Esta es mi casa, Roberto. Tu padre y yo la construimos. Cada centavo que gastamos, cada hora de trabajo, fue para ustedes, para la familia. Lo sé, mamá. Y te lo agradecemos. Pero las cosas han cambiado. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos criar a nuestros hijos a nuestra manera. ¿Y yo? ¿Dónde se supone que vaya? Podemos ayudarte a encontrar un apartamento. Algo pequeño, manejable para ti. Será mejor para todos. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que había sido, del hombre que pensé que había criado. Pero solo vi a un extraño. Un extraño que había elegido su comodidad sobre su madre. Entiendo, dije finalmente. No había nada más que decir. Me dieron 2 semanas para encontrar un lugar y mudarme. 2 semanas para desmantelar una vida, para empacar 50 años de recuerdos, para decir adiós a la casa donde había amado, llorado, soñado. Elena no contestó mis llamadas cuando traté de contarle lo que estaba pasando. Más tarde me enteré de que Roberto la había llamado primero, dándole su versión de la historia. Que yo era difícil de tratar, que estaba interfiriendo en su matrimonio, que era mejor para todos que viviera sola. Mi propia hija me creyó capaz de ser esa persona.
El día que me mudé, los niños lloraron. Mateo se aferró a mi pierna y me suplicó que no me fuera. Marcela lo apartó con firmeza, diciéndole que la abuela estaría mejor en su nuevo lugar, que podríamos vernos los domingos. Mentira. Después de que me fui, las visitas nunca se materializaron. Siempre había una excusa. Los niños estaban enfermos, tenían planes, estaban ocupados con actividades escolares. Pasaron 6 meses sin ver a mis nietos. 6 meses en este apartamento pequeño y frío, 6 meses de noche sin dormir, 6 meses preguntándome cómo había llegado a esto. Pero lo que Roberto y Marcela no sabían, lo que nadie sabía excepto mi difunto esposo y yo, era que la casa no estaba solo a mi nombre. Cuando Héctor y yo compramos ese terreno en 1995, hicimos algo que en ese momento pareció una simple formalidad. Pusimos la propiedad en un fideicomiso. Un fideicomiso que especificaba claramente que la casa sería heredada por nuestros hijos solo después de mi muerte, y solo bajo ciertas condiciones. Las condiciones eran simples. Los herederos debían demostrar que habían cuidado de mí en mis últimos años. Que habían honrado a su madre. Que habían cumplido con su deber filial. Si estas condiciones no se cumplían, la casa sería vendida y el dinero donado a obras de caridad. Héctor insistió en esta cláusula. Él había visto demasiados casos de padres ancianos abandonados por hijos que solo esperaban su herencia. Quería asegurarse de que nuestros hijos nos cuidaran no por obligación legal, sino por amor. Pero si no lo hacían, al menos no se beneficiarían de nuestro sacrificio. Yo guardé los documentos del fideicomiso en ese cajón cerrado con llave. Junto con una carta que escribí después de la muerte de Héctor, explicando todo, dejando constancia de cómo quería que se manejara mi herencia. Durante meses después de que me echaran, consideré sacar esos documentos. Consideré ir con un abogado y hacer valer mis derechos. La casa era legalmente mía hasta mi muerte. Ellos no tenían derecho a echarme. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo. No quería recuperar mi lugar en esa casa por medio de documentos legales. Quería que Roberto se diera cuenta por sí mismo de lo que había hecho. Quería que viniera a buscarme porque me extrañaba, porque se arrepentía, porque finalmente entendía. Pero los meses pasaron y él nunca vino. Entonces, hace 3 semanas, recibí una llamada de Elena. Era la primera vez que hablábamos en casi un año. Mamá, dijo, su voz sonaba extraña. Necesito contarte algo. ¿Qué pasa, hija? Es sobre Roberto y Marcela. Están tratando de vender la casa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Vender la casa? Sí. Encontraron una propiedad más grande en un barrio más exclusivo. Ya pusieron la casa en venta. Mamá, no pueden hacer eso, ¿verdad? La casa está a tu nombre. Está en un fideicomiso, dije lentamente. Pero ellos no lo saben. ¿Qué? Entonces le conté todo. Sobre el fideicomiso, sobre las condiciones, sobre la carta. Elena se quedó en silencio durante un largo rato. Mamá, dijo finalmente, su voz quebrada. Lo siento tanto. Debí haberte creído. Debí haber estado ahí para ti. Ya no importa, dije, aunque sí importaba. Importaba más de lo que podía expresar con palabras. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero sí lo sabía. En mi corazón, ya había tomado una decisión. Esa noche abrí el cajón cerrado con llave por primera vez en meses. Saqué los documentos del fideicomiso, la carta que había escrito, las fotografías de Héctor y yo el día que firmamos los papeles de la casa. Leí la carta que había escrito hace 20 años. Las palabras de una mujer más joven, llena de esperanza, que creía que sus hijos siempre harían lo correcto. Una mujer que no podía imaginar que algún día sería echada de su propia casa por el hijo que había criado con tanto amor. Lloré esa noche. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que había tratado de ser, por la abuela que ya no podía ver a sus nietos. Lloré por Héctor, que había tenido la sabiduría de protegerme incluso después de su muerte. Y cuando terminé de llorar, tomé el teléfono y llamé a un abogado. La reunión fue 2 días después. Le mostré todos los documentos.
Él los revisó cuidadosamente, asintiendo de vez en cuando. Esto es muy claro, dijo finalmente. La casa está en fideicomiso a su nombre hasta su muerte. Sus hijos no tienen ningún derecho legal a venderla sin su consentimiento. De hecho, el intento de venta podría considerarse fraude. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Puede detener la venta inmediatamente. Puede reclamar su derecho a vivir en la casa. O puede esperar y dejar que el fideicomiso se ejecute según sus términos originales. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Si decide que sus hijos han violado las condiciones del fideicomiso, específicamente la cláusula sobre cuidar de usted en su vejez, entonces la casa será vendida tras su muerte y las ganancias donadas a las organizaciones benéficas que usted especifique. Sus hijos no heredarán nada. Me quedé en silencio, procesando las opciones. ¿Qué quiere hacer, señora?, preguntó el abogado gentilmente. Quiero detener la venta, dije. Pero no quiero recuperar la casa. No quiero vivir allí otra vez. Solo quiero que sepan la verdad. Quiero que entiendan lo que han perdido. El abogado asintió y comenzó a preparar los documentos necesarios. Una semana después, Roberto recibió una carta certificada del abogado. En ella se explicaba que la venta de la casa no podía proceder porque la propiedad estaba en fideicomiso a mi nombre. Se adjuntaban copias de todos los documentos legales. Roberto me llamó esa misma tarde. Su voz temblaba de furia. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué nunca nos dijiste que la casa estaba en fideicomiso? Nunca preguntaste, respondí calmadamente. Asumiste que podías hacer lo que quisieras con ella. Pero nos echaste de nuestra casa. Teníamos planes. Marcela ya había elegido muebles para la nueva propiedad. Yo no los eché de ninguna casa, Roberto. Ustedes me echaron a mí de la mía. Silencio. Eso fue diferente, dijo finalmente. Necesitábamos nuestro espacio. Y yo necesitaba un hogar. Necesitaba mi familia. Necesitaba a mi hijo. Mamá, no seas dramática. Esas palabras. Esas 3 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Él todavía no lo entendía. Tal vez nunca lo entendería. El abogado también te envió una copia de las condiciones del fideicomiso, dije. Te sugiero que las leas cuidadosamente. ¿Qué condiciones? Las que tu padre estableció para protegerme. Las que especifican que solo heredarán la casa si me cuidan en mi vejez. Las que dicen que si me abandonan, la casa será vendida y el dinero donado a caridad. Pude escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. No puedes hacer eso. No soy yo quien lo hace, Roberto. Son las consecuencias de tus propias acciones. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Puedes volver a casa. ¿A casa? ¿A ser tratada como una sirvienta en la casa que construí con mis propias manos? ¿A ser tolerada en lugar de amada? No fue así. Fue exactamente así. Y lo sabes. Hubo un largo silencio. Luego Roberto dijo algo que nunca esperé escuchar. Fue Marcela. Ella fue quien insistió en que te fueras. Yo solo quería paz en mi matrimonio. ¿Y elegiste esa paz sobre tu madre? Sí, admitió, su voz apenas un susurro. Sí, lo hice. Al menos era honesto. Eso era algo. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué quieres y lo haré. No quiero que hagas nada por obligación, Roberto. No quiero que me cuides porque hay una herencia de por medio. Quiero que lo hagas porque soy tu madre. Porque me amas. Porque es lo correcto. Te amo, mamá. Pero no lo suficiente. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado, en todos los caminos que no había elegido. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Si debía darle a Roberto otra oportunidad. Si el perdón no era más importante que la justicia. Pero luego recordé las noches que pasé sola en este apartamento,
llorando por la familia que había perdido. Recordé la cara de mis nietos el día que me fui, sus lágrimas, su confusión. Recordé cada comentario hiriente de Marcela, cada vez que Roberto eligió mirar hacia otro lado. Y supe que no estaba siendo demasiado dura. Estaba siendo justa. A la mañana siguiente, llamé al abogado otra vez. Quiero modificar mi testamento, le dije. Quiero asegurarme de que las condiciones del fideicomiso se cumplan exactamente como mi esposo las estableció. ¿Estás segura? Completamente segura. Los siguientes días fueron extraños. Roberto intentó llamarme varias veces. Le pedí a Elena que fuera mi intermediaria. Ella, sorprendentemente, aceptó. Creo que finalmente había entendido el daño que se me había hecho. Elena me contó que Roberto y Marcela estaban desesperados. Habían dado un depósito para la nueva casa, asumiendo que la venta se completaría sin problemas. Ahora enfrentaban perder ese depósito y posiblemente enfrentar acciones legales del vendedor. Parte de mí sintió satisfacción al escuchar esto. Otra parte, la parte que todavía era madre, sintió dolor por el sufrimiento de mi hijo. Pero el dolor no era suficiente para cambiar mi decisión. Entonces sucedió algo que no esperaba. Algo que cambió todo una vez más. Era un sábado por la tarde cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, allí estaban Mateo y su hermana pequeña, Sofía. Solos. Abuela, dijo Mateo, sus ojos grandes y asustados. ¿Podemos entrar? Por supuesto, mi amor. Pero, ¿dónde están tus padres? En casa. No saben que estamos aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Tomamos el autobús? Mateo tiene dinero ahorrado de su cumpleaños, explicó Sofía, de 5 años. Los hice pasar, mi mente corriendo. Tenía que llamar a Roberto inmediatamente, decirle dónde estaban los niños. Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, Mateo habló. Abuela, ¿por qué no vienes a casa? Te extrañamos mucho. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Yo también los extraño, mi amor. Más de lo que pueden imaginar. Entonces ven. Mamá y papá dicen que no puedes, pero no entiendo por qué. Es tu casa también. Es complicado, Mateo. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no quieren explicar, dijo con la sabiduría de un niño de 7 años. Sofía se acercó y me abrazó. Te quiero, abuela. No quiero que estés triste. En ese momento, sosteniendo a mis nietos, sentí algo quebrarse dentro de mí. Toda la rabia, todo el resentimiento, toda la determinación de hacer pagar a Roberto por lo que había hecho, se desmoronó. Porque estos niños no tenían la culpa. Ellos solo querían a su abuela. Y yo solo quería estar con ellos. Llamé a Roberto. Contestó al primer timbrazo. ¿Dónde están los niños? Su voz estaba llena de pánico. No los encontramos por ninguna parte. Están conmigo. ¿Están bien? Escuché su suspiro de alivio. Gracias a Dios. Voy para allá ahora mismo. Roberto, espera. Necesitamos hablar. Lo sé, mamá. Lo sé. Llegaré en 20 minutos. Mientras esperaba, preparé chocolate caliente para los niños. Los senté en el pequeño sofá y los dejé ver caricaturas en mi vieja televisión. Ellos parecían felices, como si esto fuera la cosa más normal del mundo, visitar a su abuela un sábado por la tarde. Cuando Roberto llegó, venía solo. Marcela no estaba con él. Entró al apartamento y se detuvo, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. Es pequeño, dijo. Es suficiente para mí. Mamá, yo no sabía que vivías así. Pensé que habías encontrado algo mejor. ¿Mejor que qué, Roberto? ¿Mejor que la casa que tu padre y yo construimos? ¿Mejor que el hogar donde criamos a nuestra familia? Él bajó la vista. Lo siento. ¿Lo sientes porque es verdad o porque ahora sabes que la casa no es tuya? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Roberto se sentó en una silla,
sus manos cubriendo su rostro. Ambas cosas, admitió finalmente. Siento haberte echado. Siento haber elegido a Marcela sobre ti. Siento no haber sido el hijo que merecías. Y sí, siento haber asumido que podía hacer lo que quisiera con la casa. ¿Y Marcela? ¿Ella también lo siente? Marcela está furiosa. Dice que manipulaste todo esto desde el principio. Que nunca tuviste intención de dejarnos la casa. Eso no es verdad. Tu padre y yo queríamos que tuvieran la casa. Pero también queríamos asegurarnos de que nos cuidaran. De que honraran el sacrificio que hicimos para construir ese patrimonio. Lo sé. Y fallé. Fallé completamente. Mateo se acercó a su padre. Papá, ¿la abuela puede venir a casa ahora? Roberto miró a su hijo, luego me miró a mí. ¿Quieres volver, mamá? Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que había soñado que me hiciera. Pero ahora que finalmente la había hecho, no estaba segura de la respuesta. No lo sé, dije honestamente. No sé si puedo volver a esa casa y sentirme bienvenida. No sé si puedo vivir con Marcela después de todo lo que pasó. Marcela tendrá que aceptarlo. Es tu casa. Siempre lo ha sido. No quiero volver por obligación, Roberto. No quiero que me toleren. Quiero que me quieran allí. Te queremos allí, dijo Mateo. ¿Verdad, papá? Sí, dijo Roberto, su voz quebrándose. Te queremos allí. Yo te quiero allí. Y si Marcela no puede aceptarlo, entonces ella es quien tendrá que irse. Fueron palabras fuertes. Palabras que debió haber dicho hace un año. Pero mejor tarde que nunca, supongo. Necesito tiempo para pensar, dije. Necesito estar segura de que esto es lo correcto, no solo para mí, sino para todos. Roberto asintió. Toma todo el tiempo que necesites. Pero por favor, mamá, al menos ven a visitarnos. Deja que los niños te vean. Deja que intentemos reparar esto. Miré a mis nietos, sus caritas llenas de esperanza. ¿Cómo podía negarles esto? ¿Cómo podía castigarlos por los errores de sus padres? Está bien, dije. Vendré a visitarlos. Pero Roberto, necesito que entiendas algo. El fideicomiso sigue en pie. Las condiciones siguen siendo las mismas. Si vuelvo a esa casa, si vuelvo a ser parte de esa familia, es porque ustedes me quieren allí, no porque hay una herencia de por medio. Lo entiendo. ¿Y Marcela? Ella lo entiende. Hablaré con ella. Le haré entender. No estaba convencida de que Marcela pudiera cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, el miedo a perder la casa la haría reconsiderar su comportamiento. Los siguientes meses fueron difíciles. Comencé a visitar la casa los domingos. Al principio, Marcela apenas me dirigía la palabra. Pero gradualmente, muy gradualmente, las cosas mejoraron. No volvimos a ser amigas, probablemente nunca lo seríamos. Pero al menos había un respeto mutuo, una tregua incómoda. Roberto hizo un esfuerzo real por incluirme. Me preguntaba mi opinión sobre cosas, me invitaba a eventos familiares, se aseguraba de que los niños pasaran tiempo conmigo. Elena también empezó a llamar más seguido. Vino a visitarme 2 veces, y durante esas visitas hablamos de todo lo que había pasado. Ella se disculpó por haberme abandonado, por haber creído la versión de Roberto sin escuchar la mía. Tuve miedo, me confesó. Miedo de involucrarme, de tomar partido, de arriesgar mi relación con Roberto. Pero al hacerlo, arriesgué mi relación contigo. Y eso fue imperdonable. Ya pasó, le dije, tomando su mano. Lo importante es que estás aquí ahora. Pero a pesar de todas estas mejoras, todavía no había vuelto a vivir en la casa. Seguía en mi pequeño apartamento, con sus paredes delgadas y su refrigerador ruidoso. Porque aunque las cosas habían mejorado, todavía no sentía que ese fuera mi hogar otra vez. Entonces, hace 2 semanas, algo cambió. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina de la casa grande, preparando el postre favorito de los niños, cuando Marcela entró.
Parecía nerviosa, inquieta. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Por supuesto. Se sentó en la mesa, sus manos entrelazadas frente a ella. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, finalmente, habló. Necesito pedirte perdón. No esperaba esas palabras. ¿Perdón por qué? Por todo. Por tratarte mal. Por echarte de tu propia casa. Por hacerte sentir que no eras bienvenida. Por convencer a Roberto de que eras el problema cuando el problema era yo. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de todo este tiempo? Porque mi madre está enferma, dijo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Cáncer. Los doctores dicen que le quedan 6 meses, tal vez menos. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, sabía lo que era perder a tu madre. Lo siento mucho, Marcela. Y todo lo que puedo pensar es en cómo la traté los últimos años. Siempre estaba demasiado ocupada para visitarla. Siempre tenía una excusa para no llamar. Y ahora que se está muriendo, me doy cuenta de todo el tiempo que perdí. Todo el tiempo que nunca podré recuperar. Todavía tienes 6 meses, dije gentilmente. Úsalos bien. ¿Lo haré? Pero también me di cuenta de algo más. Me di cuenta de lo que te hice. Te quité exactamente lo que ahora estoy perdiendo, tiempo con tu familia, tiempo con tus nietos. Y lo hice porque era egoísta, porque quería la casa para mí, porque no quería compartir a Roberto con nadie más. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas saberlo. Necesitas saber que lo siento. Que si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas diferente. Y necesitas saber que si decides volver a esta casa, si decides darnos otra oportunidad, yo haré todo lo posible para que te sientas bienvenida. Para que esto vuelva a ser tu hogar. Miré a esta mujer que había sido mi enemiga durante tanto tiempo. Vi su dolor, su arrepentimiento, su miedo a perder a su propia madre. Y entendí que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por decirme esto, dije. Significa mucho. ¿Volverás?, preguntó, su voz llena de esperanza. Necesito pensarlo. Y así llegamos al día de hoy. Sentada en mi pequeño apartamento, con el cajón cerrado con llave abierto frente a mí, mirando los documentos del fideicomiso, la carta que escribí hace 20 años, las fotografías de Héctor y yo. He tomado una decisión. Voy a volver a la casa. No porque el fideicomiso me lo permita, no porque sea legalmente mío, sino porque es mi hogar. Porque mis nietos me necesitan. Porque Roberto, a pesar de sus fallas, está tratando de ser mejor. Y porque Marcela, finalmente, ha entendido el valor de la familia. Pero también he tomado otra decisión. He modificado el fideicomiso. Ahora especifica que la casa será heredada por mis nietos, no por Roberto. Ellos la recibirán cuando cumplan 25 años, con la condición de que cuiden de sus padres en su vejez, así como yo quise ser cuidada. Es una forma de asegurarme de que la lección se aprenda. De que el ciclo de abandono no se repita. De que el sacrificio que Héctor y yo hicimos no sea en vano. Mañana empacaré mis cosas. No tengo mucho, solo lo esencial. Llamaré a Roberto y le diré que voy a casa. Él estará feliz. Los niños estarán eufóricos. Marcela, espero, estará aliviada. Y yo estaré en paz. No completamente, porque algunas heridas nunca sanan del todo. Pero lo suficiente para seguir adelante. Lo suficiente para vivir el tiempo que me queda rodeada de familia, en la casa que construí con mis propias manos y con el amor de mi vida. He aprendido muchas cosas en estos últimos años. Aprendí que el amor familiar no es incondicional, que debe ser nutrido y protegido. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino soltar el veneno que nos mata por dentro. Aprendí que a veces las personas necesitan perder algo para entender su valor. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para volver a casa, siempre y cuando haya alguien esperándote con los brazos abiertos. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias.
Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido un abandono similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles sobre herencias y familia? ¿Has aprendido el valor de las cosas solo después de perderlas? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que el perdón es posible, que las familias pueden sanar, que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible, que han encontrado fuerza en su dolor, que han aprendido que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Recuerda esto, las herencias materiales se gastan, se dividen, se pierden. Pero el legado de amor, de respeto, de dignidad, ese permanece para siempre. Ese es el verdadero patrimonio que dejamos a nuestros hijos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Mañana vuelvo a casa. Y esta vez, será en mis propios términos.